De iniciar el seminario virtual de esta tarde. Son las 2 horas de Chicago, hora de la Ciudad de México. Vamos a darle pues unos minutitos para que se suman todas las personas que se han registrado para este seminario. Yo soy Cristina García, soy miembro del equipo nacional de Alianza Américas y en un par de minutos arrancaremos, pero sí queremos darle la oportunidad a los demás para que se suman. Les recuerdo que pueden ingresar por medio de sus teléfonos si de repente no tienen acceso, no tienen buena señal con sus computadoras. También deberían de haber recibido un vínculo en el cual también debe de tener un número a llamar por si de repente, ¿verdad?, quieren ingresar por su teléfono. Parece que nos acompaña el señor Ernesto Carmona de la Cámara de Diputados. Bienvenido. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Son las 2:04, hora centro. Veo que ya se han sumado a varios participantes. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Bueno, vamos yo creo que a arrancar para que ya no se pase más tiempo. Las personas se pueden seguir sumando a la conversación. Le damos la bienvenida a todos. Para empezar, de nuevo, mi nombre es Cristina García, soy miembro del equipo nacional de Alianza Américas. Alianza Américas es una red compuesta de migrantes, organizaciones en Estados Unidos, compuesta de migrantes. Operamos en diferentes estados de Estados Unidos, pero también con enlaces en Latinoamérica, específicamente en Centroamérica y México. El día de hoy estamos preparándoles un seminario virtual acerca del Telecan. Hemos invitado a 3 panelistas. Tenemos a Rita Robles, que es enlace de política y abogacía en la Ciudad de México. Ella nos acompaña desde el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Tenemos después a Karen Hansen Kuhn, directora de Comercio y Gobernabilidad Global. Ella nos acompaña desde el Instituto para la Política Agrícola y Comercial. Y después escucharemos de Ben Beachy, que es el director del Programa de Comercio Responsable del Sierra Club. Cada panelista tendrá 15 minutos para hacer sus intervenciones. Después tendremos cerca de 20 a 30 minutos para preguntas y respuestas. Todos ustedes estarán en formato de escuchar solamente, pero sí tendrán acceso a ir preparando sus preguntas en la caja de chat. A las personas que nos acompañan por medio del seminario virtual por sus computadoras, si pueden ver abajo, debe de haber una cajita donde dice chat.
un botón donde dice chat. Si hacen clic allí, pueden ingresar sus preguntas y ahí vamos a estarlas monitoreando. Mis compañeras en Chicago van a estar ayudándome a monitorear las preguntas. Bueno, y el formato sería 90 minutos y si terminamos más temprano está bien. Les recuerdo que también otro formato de hacer sus preguntas pueden ser por medio de teléfono, por texto. Me pueden enviar un texto al número 773-875-3314 si están en los Estados Unidos. Bueno, y el por qué estamos haciendo esta presentación el día de hoy. A nosotros desde Alianza Américas nos interesa muchísimo los efectos que ha tenido el TLCAN, específicamente en la movilidad humana, desplazamiento de personas, ¿verdad? Los efectos en el medio ambiente, los efectos al sector laboral, específicamente con respecto a lo que ha sucedido en México. Pero también sabemos que TLCAN ha tenido repercusiones no solo en México, pero también aquí en Estados Unidos. Y acerca de eso está con nosotros Karen para contarnos, ¿verdad?, cuáles han sido esas repercusiones en Estados Unidos. Y luego también es muy importante para nosotros, ¿verdad?, traer a estos tres personas, estos tres expertos, reunirnos el día de hoy para tratar de abarcar esta conversación desde estas tres perspectivas, ¿verdad? Sabemos que se está renegociando desde ahora mismo, volvieron a empezar las negociaciones en México y bueno, nosotros desde la perspectiva de sociedad civil tenemos, ¿verdad?, ciertas, nos preocupa, ¿verdad?, que cambie el tipo de tratado de libre comercio, ¿verdad?, con el que vayamos a terminar. Entonces, bueno, de eso estaremos hablando el día de hoy. Les recuerdo que hagan sus preguntas por medio de la cajita de chat. Y bueno, vamos a comenzar con Rita. Rita, si quieres, cada presentador tendrá su presentación de PowerPoint. Entonces, invito a Rita que la comparta ya que se presente ella y podemos arrancar. ¿Te quitas de mute, Rita? Sí, ya. ¿Ya se ve en la pantalla? Sí, sí se ve. ¿La puedes hacer grande también? Ok, a ver, dame un momento. ¿Ya se ve ahí más grande? Todavía no. Así está bien, yo la veo bien. Está bien. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos por allá. Pues muchas gracias por la invitación. A mí me toca pues comenzar con la parte de México. Abordaremos rápidamente 3 puntos, ¿no? Los efectos que ha tenido el Tratado de Libre Comercio en México y en algunas comunidades o grupos que han sido vulnerables. Pues lo que prometió y nunca se logró, esta promesa de modernidad y de crecimiento económico y de generación de empleos que tampoco ha llegado. Y bueno, los efectos que ha tenido en el desplazamiento y en la movilidad humana, ¿no? Es más o menos los puntos que estaré abordando. Y bueno, contarles que los efectos que el Tratado de Libre Comercio ha tenido en México, la verdad es que no han sido los mejores, no se llegó nunca a cumplir esta expectativa que se generó entre la población cuando en el 94 se ingresa al Tratado de Libre Comercio, ¿no? El primer gran golpe que recibió México con esta firma, pues lo tuvo el campo. Ahí comienza como a verse la cuestión más claramente, ¿no? En el campo del 94 al 2013 tenemos que se perdieron alrededor de 2 millones de empleos, ¿no? Esto va a tener una correlación con el punto tercero que manejo, porque claro que esto generó un gran desplazamiento de personas hacia la ciudad, pero también hacia otros países, principalmente hacia Estados Unidos, ¿no? Las consecuencias primeras que se tuvo es que se retiran los apoyos que se daban a los grupos de campesinos, a la producción agraria, se deja de incentivar la producción, por ejemplo, del maíz y de otros alimentos básicos, ¿no? Ahora México tiene un gran problema en cuanto a este tema porque se ha generado una gran dependencia alimentaria con Estados Unidos, ¿no? Exportamos muy poco e importamos la mayor parte de
de nuestros alimentos, ¿no? Entonces eso es un tema muy, muy fuerte en muchos sentidos. Por ejemplo, en la siguiente ustedes podrán ver, ¿no? Nosotros éramos productores de maíz, estábamos en un buen lugar y hoy actualmente importamos entre 10.3 millones y 9.8 millones de toneladas al año, ¿no? Entonces, bueno, era nuestra principal producción, además trastoca cuestiones de identidad, de cultura, eh, y el maíz que se está importando principalmente sabemos, bueno, que no es como de la mejor calidad, no es de la calidad que se tenía. Y hoy en día tenemos un gran problema, por ejemplo, con empresas transnacionales como Monsanto, que lo que intenta es patentar el maíz, la semilla, e introducir semillas transgénicas que, bueno, no se sabe bien a bien porque no se han mostrado públicamente los resultados del consumo humano de este tipo de granos. Y lo que hace es desplazar a los pocos productores que quedan, ¿no? Y que están defendiendo, pues, sus semillas originarias, porque tenemos una gran variedad. Entonces, bueno, eso es uno de los efectos primeros que ha tenido el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué otras cosas han ocurrido en el sector agrario? Bueno, las mejores tierras han sido acaparadas por monopolios, principalmente son transnacionales. En el 2013, por ejemplo, el 80% de los productos que se generaban, como el jitomate y el aguacate, estaban en manos de estas empresas, ¿no? Y lo mismo ocurre con la producción del tequila y la cerveza. Las comunidades indígenas se han visto afectadas por la introducción de minas, de empresas mineras, que ha sido otro de los golpes. Hace aproximadamente 10 años empiezan las modificaciones o las reformas estructurales en México que se tenían que llevar a cabo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. Y uno de los logros que ha tenido, por así decirlo, en términos económicos, este tratado es la apertura, ¿no?, de las tierras ejidales para que sean explotadas por empresas transnacionales. Se reformó la ley minera y esto permite que las empresas entren tranquilamente diciendo, bueno, no vamos a desplazar a nadie, solamente queremos como colaborar y la tierra seguirá siendo de las comunidades. Sin embargo, todo lo que está en el subsuelo, nosotros lo podremos estar aprovechándolo, ¿no? Y bueno, eso implica, claro, pues si vas a utilizar el subsuelo, que tienes que quitar lo que está encima, y lo que está encima, pues son las comunidades indígenas en su mayoría, ¿no? Entonces, bueno, este es otro de los efectos que ha tenido. Aproximadamente operan 65% de empresas canadienses en el territorio, con 850 proyectos, ¿no?, que van desde la extracción de plata y oro, con todo lo que esto genera en el medio ambiente, ¿no? Por la forma en que se explotan estos metales, pues se genera contaminación de subsuelo y contaminación de agua, y en algunos lugares, algunas organizaciones han estado tratando de vincular el tema de explotación minera con daños a la salud, ¿no? Porque, bueno, se han presentado grandes cantidades de personas que tienen cáncer y se está tratando de relacionar, pues, por el consumo de agua contaminada o por el consumo de alimentos que son cultivados en esta tierra que ya ha sido contaminada, ¿no? Bueno, algunas de las comunidades que se han visto más afectadas son estas que pongo aquí: Carrizalillo, Nuevo Balsas en Guerrero, Salaverna y Mazapil en Zacatecas, Sierra Norte en Puebla. Justo ahora están pasando por un fuerte proceso las comunidades indígenas de resistencia ante una mina que se está tratando de abrir. La Sierrita de Galeana en Durango y Chicomucelo en Chiapas, ¿no?, que también ha tenido un gran desplazamiento de personas indígenas. Y bueno, el otro gran golpe ha sido en el tema del empleo, ¿no? Esta fue la promesa mayor. La promesa mayor era que íbamos a entrar en un proceso de modernidad, en donde la industria se iba a modernizar, donde se iba a incentivar a las empresas nacionales para que fueran competitivas frente a las empresas e industria canadiense y estadounidense. Sin embargo, esto no fue así, ¿no? En México lo que ocurrió más bien es que se estableció la maquila como el modelo ideal para empezar estas transformaciones que se suponía iban a ocurrir con el tratado. La maquila se incorpora principalmente en el norte, comienza por ahí, sobre todo con lo que tiene que ver con autopartes, después se extiende un poco hacia la zona de Puebla, Tlaxcala, Morelos, en donde se empieza a explotar más el tema textil,
Y en Jalisco, bueno, lo que se va a introducir es la maquila electrónica, ¿no? Para la generación de piezas de computadoras y celulares. Esto fue lo principal que se introdujo. ¿Qué fue lo que ocasionó la entrada del Tratado Libre de Comercio? Bueno, las empresas no estaban preparadas para competir. Las ayudas que se suponía iba a dar el gobierno para que lo pudieran hacer nunca llegan, y muchas empresas tienen que cerrar u otras más se tienen que fusionar, o son absorbidas por empresas que tienen el capital suficiente para hacerlo. Entonces esto llevó a una pérdida de empleos y llevó a la precarización del trabajo, porque los beneficios de que estas empresas transnacionales entraran a México eran dos, ¿no? El bajo pago o el nulo pago de cargas de costos fiscales y, por supuesto, el abaratamiento de la mano de obra, ¿no? Entonces, en este sentido, ha sido como el golpe más grande que ha tenido México. En 2012 tuvimos una reforma laboral que flexibiliza las relaciones de trabajo, se privilegian las contrataciones a prueba o por tiempo determinado, y bueno, el patrón deja de tener responsabilidades, grandes responsabilidades ante un despido injustificado, ¿no? Y las cosas se van complicando para los trabajadores. Hoy día, a partir del más o menos como del 7 de diciembre, está en discusión una nueva reforma laboral que le abre a manos llenas al modelo de outsourcing todas las relaciones de trabajo en México, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que tenemos una alza en el tema de la informalidad. Como no se generan los empleos suficientes, al año en México necesitamos 1.2 millones de empleos y no se está generando más de 500,000 empleos, 600,000 a lo mucho, ¿no? Entonces tenemos un 83.3% de la población económicamente activa en la informalidad, con todo lo que esto implica. O sea, no hay una relación clara de trabajo, no hay prestaciones y la gente, bueno, sobrevive con lo que puede, ¿no? Tenemos condiciones de trabajo precarias, es decir, no acceden a seguridad social, no están accediendo, por ejemplo, a caja de ahorros, se les han ido quitando prestaciones y se está dejando casi todo a nivel de mínimo de lo que viene en la ley. Porque otra cosa que se ha originado, pues es un gran golpe a la organización sindical y a la creación o negociación de contratos colectivos de trabajo. En México, yo creo que más o menos andamos como en el 10% de personas sindicalizadas. De las que están en empleos formales, el 10% está sindicalizado y de ese 10%, el 90% está dentro de contratos colectivos de protección patronal. Es decir, contratos que benefician en todo momento al patrón, ¿no? Y que dejan gran desventaja a los trabajadores porque incluso los sindicatos son de protección patronal. Es decir, los trabajadores no saben de la existencia de estos sindicatos y se acuerdan mínimos de ley, ¿no? No hay una mejora en la situación laboral. Ha habido golpes a sindicatos legítimos. Aquí yo pongo el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, que fue golpeado, se le cierra su fuente de trabajo, se queda sin materia de trabajo y entonces empieza un proceso de golpeteo a un sindicato que era muy crítico y que hoy día, bueno, lamentablemente sus integrantes han sido indemnizados con otras promesas, ¿no? Porque al trabajo no iban a poder regresar. Entonces, bueno, eso es algo que pasa mucho como consecuencia del Tratado de Libre Comercio. El otro tema tiene que ver con el salario, ¿no? O sea, el salario ha venido a disminuir fuertemente. Tenemos una pérdida acumulada del 80.8% desde 1987 hasta octubre del 2017, en comparación con la canasta básica, ¿no? Actualmente el salario mínimo está en 88.36 pesos, ¿no? Que, bueno, eso es nada. Y aunque digan que el salario mínimo ya no se toma en cuenta para fijar los salarios generales, lo cierto es que sí se sigue tomando en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido otro tema. Y esta precarización en el salario tiene un aumento en las jornadas de trabajo, ¿no? Aquí yo les pongo esta gráfica que se compara el tiempo que tenían las personas para trabajar en el 87, que con 4 horas con 53 minutos ellas podían lograr la compra de su canasta básica, indispensable de alimentos, y tenían además la posibilidad de un ahorro. Hoy necesitan invertir más de un día de trabajo, ¿no? Tienen que trabajar más de 24 horas, si pudieran trabajarlo corrido, para poder comprar solamente la canasta básica, ya no para tener otros ingresos, ¿no? Ese es otro tema.
¿Qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos otro de los efectos ha sido, bueno, el efecto directo que tiene en el desplazamiento de personas. México, bueno, por años ha tenido una tradición migratoria hacia Estados Unidos, es una cuestión histórica, pero que ha tenido diferentes momentos de flujo migratorio, de su intensificación, también debido a las necesidades económicas y de trabajo que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hay un aproximado de entre 500 y 600 mil personas, perdón, que se desplazan a Estados Unidos anualmente. Ha habido por ahí algún discurso desde nuestro gobierno de que hemos estado en tasas ceros de migración, pero lo cierto es que la gente sigue saliendo. Y a lo mejor ya no tanto, o ya no es solamente por un tema de trabajo, sino también por un tema de violencia e inseguridad, que también es una consecuencia del Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, la incorporación de las maquilas en ciertas zonas ha implicado que se establezcan alrededor, pues, zonas de tolerancia y de vicio, ¿no? O sea, sí hay un aumento en la prostitución, hay un aumento en comercios que venden bebidas embriagantes, sí es cierto que hay una mayor presencia de grupos o de que venden drogas en menudeo, pero todo va relacionado con el modelo, ¿no? Y hay una gran descomposición familiar porque la gente, justo como les decía hace un momento, tiene que trabajar más para poder comprar la canasta básica. Y entonces ya no es solamente el padre el que tiene que trabajar, o la madre, ¿no? Sino ambos tienen que salir a trabajar y los hijos quedan solos. Y esto ha generado un rompimiento en las relaciones familiares muy fuertes. Y bueno, tenemos ahora unos niveles de violencia pues terribles, ¿no? Entonces, bueno, esto además genera desplazamiento, ¿no? Ya no solamente por la falta de empleo o por la falta de salarios o ingresos suficientes, sino también porque hay un tema de violencia que está desplazando a la gente. Entonces, bueno, esto es muy evidente y se junta con otro desplazamiento que es la consecuencia directa que ha tenido la reforma energética en este país, ¿no? O sea, a mayor apertura de minas, a mayor creación de modelos o de proyectos de eólicas o de presas y represas, hacen que comunidades se vean forzadas a dejar sus lugares porque viene este desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, eso genera una movilidad forzada y no hay un proyecto alterno para estas personas que muchas terminan saliendo hacia Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala, ¿no?, que cerca de 1 millón de personas migrantes documentadas e indocumentadas viven ahora en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, que en 2015 se registraron poco más de 12 millones de inmigrantes mexicanos viviendo allá. Ustedes eso lo saben mejor que yo. Bueno, con las consecuencias que también tiene la nueva política migratoria de Estados Unidos. Y el otro tema es la dependencia económica que tiene México en el tema de remesas, ¿no? Al 2016 habíamos recibido 26.970 millones de dólares, que claro, esto a nuestro gobierno le conviene muchísimo porque mucho de este dinero que ingresa se va a obra pública, ¿no? Pero las consecuencias, bueno, son la separación familiar, el rompimiento de lazos comunitarios, el abandono de tierras, de pronto lugares que están pues vacíos, ya la gente que queda es gente mayor, y bueno, los jóvenes, como la tradición es irse, pues siguen migrando hacia Estados Unidos. Y este tema migratorio se junta pues con el reto que viene de la migración centroamericana, ¿no? Que sufre algo parecido a lo que ha vivido México desde el 94 a la fecha. A la firma del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica se reproduce el patrón, ¿no? Se establecen maquilas, la gente abandona el campo, hay una migración primeramente hacia el interior, hay un rompimiento social en cuanto a las familias, también hay que destinar más tiempo de trabajo que al cuidado de los hijos, y esto ha generado una serie de transformaciones también dentro de las sociedades centroamericanas, aunados a otras problemáticas que han generado migración, y entonces hoy México enfrenta doble reto, ¿no? Por un lado, la migración centroamericana que viene, primeramente estuvo llegando por cuestiones económicas y que cada vez más llega por una cuestión de inseguridad, y nuestra propia migración, ¿no? La que se está yendo, pero también la que nos está regresando y que regresa en situaciones pues terribles, ¿no? Porque justo ya no hay lazos familiares, son personas grandes, enfermas, que no hicieron ninguna antigüedad en el seguro social aquí, que no van a acceder a pensiones,
y que no hay ningún plan ni ningún proyecto para ellos, ¿no? Entonces, si yo pudiera decir del Tratado de Libre Comercio algo bueno, la verdad es que no lo tengo, no hay nada bueno que decir. Para México fue un gran golpe económico, social, político, y que hoy estamos viviendo pues cada vez más el recrudecimiento de sus consecuencias, ¿no? Y bueno, yo le dejo aquí por si hay algo más. Muchísimas gracias, Rita, por esa intervención súper rica, ¿verdad? La explicación desde la parte de México. Y bueno, les vuelvo a recordar a todos los que están, ¿verdad?, en modo de escuchar, que si tienen preguntas para cualquiera de los panelistas, las vayan escribiendo en la cajita de chat. Abajo deben de tener un botón para ingresar su pregunta. Luego vamos a seguir ahora con Karen Hansen-Kuhn, del Instituto para la Política Agrícola y Comercial. Ella nos hablará acerca de los efectos en Estados Unidos y, ¿verdad?, qué podemos hacer al respecto. Y adelante, Karen. Gracias. A ver. Ok. Bueno, quiero primero agradecer a Alianza Américas por organizar este evento. Ya aprendí bastante y creo que es importante tener esas pláticas. Me pidieron hablar de los impactos del Telecán en Estados Unidos y algunas de las respuestas ciudadanas. Y voy a hacer eso, pero encuentro que es difícil hablar solamente de impactos en Estados Unidos. El Telecán ató a los tres países, creó tantas conexiones que realmente creó una serie de ciclos viciosos entre nuestros países. Ok. Bueno, pero primero algo sobre los impactos laborales en Estados Unidos. Yo diría que habría que hablar de la cantidad de empleo, pero también quizás más importante es la calidad del empleo. Según estimaciones del Instituto de Política Económica de Estados Unidos, perdimos unos 851,000 empleos, básicamente en el sector manufacturero, pero en otros sectores también, así que más de 800,000 empleos. Pero a la vez hubo grandes cambios en la calidad de esos empleos. En general, esa gente que perdieron sus empleos tuvieron que buscar por año, más de un año, y se estima que en promedio los nuevos empleos pagaron unos 13% menos que lo que tenían antes. También hay casos documentados de empresas utilizando la amenaza de trasladar fábricas a México para socavar la organización sindical. Así que esos cambios en la calidad del empleo, esas pérdidas, contribuyeron a la desigualdad y las tensiones existentes en Estados Unidos. Por otro lado, yo diría que las propuestas que salen del sector sindical y de sociedad civil en general lo ven de manera más integral. No es solamente insistir en más empleos en Estados Unidos en general, pero insistir en que se respeta los derechos laborales en los tres países. Esa es una demanda central de sindicatos en los tres países. Fue repetido en una carta escrita hace como 2 semanas por más de 180 congresistas, que respete los derechos laborales en los tres países y que haya salarios justos. También debemos notar que la propuesta de Canadá también insiste en cambios en ciertas prácticas, leyes laborales en Estados Unidos que ellos consideran desleal. Ahora, como se ve por el nombre de mi organización, la que conozco mejor es la agricultura. Y aquí quiero examinar un poco uno de esos ciclos viciosos. Creo que existen en otros sectores también. No debemos hablar del Telecán y sus impactos agrícolas sin también hablar de la ley agrícola en Estados Unidos.
esa ley agrícola del Farm Bill de 94 hizo una serie de cambios. Básicamente cambiaron sus programas para incentivar la sobreproducción. La idea fue de que aunque si los precios bajen significativamente, los productores deben compensar con más ventas, incluyendo ventas en el extranjero. Así que eso va conjuntamente con los esfuerzos en el Telecán de abrir el mercado en México y otras políticas comerciales para abrir mercados en el extranjero. Nosotros en IATP calculamos lo que se llama la tasa de dumping, la medida en que un producto se vende por debajo de su costo de producción. Y en los primeros años del Telecán, nuestros cálculos indican de que el maíz fue vendido a precios a 12% por debajo de su costo de producción. Y esas exportaciones, como indicó Rita, incrementaron unos 400%. Así que tenemos una inundación de maíz barato a México y, como describió Rita, un desplazamiento grande de agricultores mexicanos, más de 2 millones. Otro aspecto es ver qué pasó con todo ese maíz amarillo que la gente no come. Con los cambios de inversión en el Telecán, también hubo cambios en dónde se localiza la producción. Hubo un gran aumento en la producción de carne en México. Básicamente, ese maíz vino a México, el ganado fue alimentado en ese país y luego exportado a Estados Unidos para su procesamiento. Entonces, ese procesamiento en Estados Unidos también cambió. Ahora hay más concentración corporativa en ese sector como en otros sectores también. En Estados Unidos son 4 empresas que controlan el 82% de la producción del procesamiento de carne en Estados Unidos. Y las cifras son similares en otros sectores. Así que los agricultores en Estados Unidos tienen menos opciones de dónde vender sus productos y eso ha influido en los precios y en la bancarrota de varios de ellos. Según cifras de nuestro Ministerio de Agricultura, Estados Unidos perdió unos 247,000 agricultores de mediana y pequeña escala. Así que hay más producción de los grandes y el ciclo comienza de nuevo. Ahora, varios de esos grandes productores ahora están reclamando de que si Trump decide salir de Telecán, sería un desastre para la agricultura. Y la verdad es que un cambio abrupto tendría impactos en el sector porque no cambiamos todavía el Farm Bill. Pero también tenemos que considerar lo que están haciendo ahora en esas negociaciones. No sabemos mucho porque el proceso está en secreto, pero podemos ver las demandas, las declaraciones de varios agronegocios de forma oficial, lo que quieren de este tratado. Y mucho de eso es incluir elementos del fracasado Tratado Transpacífico. Entonces, en cuestiones de semillas, se quieren cambiar elementos de propiedad intelectual, que haría más difícil para los productores, particularmente en México, guardar y vender sus semillas. Hay varias propuestas en cuanto a biotecnología. La Alianza de Cultivos Biotecnológicos y el Farm Bureau insisten en acuerdos de reconocimiento mutuo en esos temas, de forma de que las leyes que existen en Estados Unidos serían las normas en México y Canadá también. También insisten en un cambio que se introdujo en el TPP, en el capítulo de acceso a mercados.
sobre acceso a mercados para productos de biotecnología. Así que habría más transgénicos entrando en los países. Sabemos ahora que hay propuestas en el capítulo sobre barreras técnicas que intenta en contra del derecho a saber de los consumidores. Hay propuestas para debilitar o restringir las etiquetas de nutrición y otros elementos para los consumidores. En general se ve que todos esos elementos podrían contribuir a una pérdida de soberanía alimentaria, menos poder para hacer cambios en el sistema agroalimentario. Esos ejemplos que doy afectarían mucho más a México que a Estados Unidos, porque tenemos una serie de leyes y prácticas bastante orientados en esa dirección ya. Pero hay tantos esfuerzos a nivel local, a nivel estatal, para hacer cambios, para llegar a fortalecer a economías locales, para llegar a una agricultura sustentable. Y si aceptemos cláusulas como estos en un tratado como el TELECAN, entonces crearía aún más obstáculos para un sistema mejor. Entonces, la pregunta no es sí o no al TELECAN, sino cuáles son las reglas. Y para ello tenemos que comenzar con una nueva idea. El TELECAN básicamente tiene como su objetivo facilitar los flujos de capital e inversión entre los tres países. Eso es su objetivo real. Y en eso está haciendo. Pero si el objetivo es de fortalecer las economías locales o de llegar a una producción más sustentable, más equitativo, entonces se necesitan otras reglas. Nosotros participamos en varias coaliciones. Hace como un año, como 6 organizaciones que representamos a pequeños y medianos productores estadounidenses, pusimos nuestras demandas y coincidimos con las demandas de la campaña ciudadana para el comercio, una coalición multisectorial. Entonces hay consenso en la necesidad de cambiar el proceso para que sea más transparente y también de eliminar esa cláusula inversionista Estado. Creo que Ben va a hablar más de eso, ¿es cierto? Bueno, entonces espero que sí, pero es una de las cláusulas más negativas de TELECAN porque da a las empresas, a los inversionistas extranjeros la facultad de llevar demandas para compensación para leyes de interés público. Habían varios pleitos en ese sentido y es un mecanismo bastante injusto. Entonces coincidimos en la eliminación de esa cláusula y por supuesto en fortalecer los derechos laborales y ambientales en los 3 países. Pero también... Karen, perdón, deja que interrumpa. Si quieres recalcar o describir esa cláusula, sería bueno hacerlo ahorita y quizás Ben pudiera simplemente, ¿verdad?, añadir una actualización de dónde estamos con ella. Pero sería bueno que la menciones un poco más. Ok, bueno, como tengo en esa cajita a la derecha, la cláusula inversionista Estado fue algo de una innovación en el TELECAN. Es una cláusula que da a los inversionistas extranjeros en un país la facultad de llevar sus quejas a un tribunal privado que podría juzgar las leyes públicas. Por ejemplo, en el caso del oleoducto Keystone, una empresa canadiense hizo una demanda por $15 mil millones en contra de Estados Unidos por rechazarlo. La gran mayoría de los casos han sido en el TELECAN, han sido
los que tenían efecto han sido en contra de México y Estados Unidos. Así que eso, inversionista Estado, es algo central en el Telecán. Y Ben, vas a hablar un poco más de eso, ¿verdad? ¿Sí? Ok, espero que sí. Es realmente importante. Hay varios casos realmente injustos. Entonces, en cuanto a nuestras propuestas, quiero mencionar 3. Una es apoyar medidas anti-dumping, así que medidas para que cada país pueda proteger sus granos básicos, por ejemplo, o en Estados Unidos quizás algunos sectores de verduras cuando hay prácticas desleales o dumping. También insistimos en el derecho a saber, en la restauración de etiquetado de país de origen para carne. Eso fue algo que tuvimos antes, pero perdimos en Estados Unidos después de una demanda de México y Canadá en la OMC. Entonces, con eso los consumidores pueden saber de dónde viene su carne. Y también queremos defender un sistema que tiene en Canadá, que se llama Gestión del Suministro Lácteo, que es un programa que llega a un equilibrio entre la oferta y la demanda de productos lácteos en Canadá. Así que un equilibrio entre los intereses de los productores y los consumidores, de forma que realmente protege sus intereses. Es algo que debe ser modelo para otros sectores, pero una de las demandas de Estados Unidos es de desmantelar eso para poder exportar más leche a Canadá. Menciono esos para indicar, además de las demandas generales y muy centrales que tenemos demandas bastante concretas de cosas que deben cambiar. Ya tenemos más de 20 años de experiencia con esos tratados, así que realmente y esto es solamente en el sector agrícola, pero realmente existen bastantes ideas concretas de cómo podemos hacer estos tratados, cómo podemos hacer una integración distinta. Bueno, gracias. Gracias, Karen. Sí, es muy importante destacar, ¿verdad?, cuáles son las demandas específicamente, ¿verdad?, desde acá, pero también desde México. Y creo que durante la sesión de preguntas y respuestas, ojalá, ¿verdad?, tengamos una discusión un poquito más amplia acerca de eso. Bueno, ahora le damos la palabra a el señor Ben Vichy del Sierra Club. Bueno, él nos va a hablar mucho, ¿verdad?, de cómo han afectado, las grandes transnacionales, ¿verdad?, cómo han sido beneficiadas versus, ¿verdad?, al trabajador ¿verdad?, o la explotación de la mano de obra. Entonces, Ben, y te doy la palabra y 15 minutos. Muy bien, un momento. Hola, mientras voy a compartir. Ok. Espera. ¿Se ve? Sí, se ve muy bien. Ok. También. Bien, gracias. Ok, bueno, entonces, sí, otra vez, gracias a la Alianza Américas por organizar esto. Y mi nombre es Benjamín Vichy, y yo trabajo con el Sierra Club. Es el ONG ambientalista más viejo y más grande del país, de los Estados Unidos. Entonces, una pregunta que surge es ¿por qué está enfocado un ONG ambientalista en los tratados del libre comercio? O sea, ¿por qué decidimos trabajar en el comercio? Pues no decidimos enfocarnos en el comercio decidió enfocarse en nosotros.
Es decir, que hemos visto cómo esos tratados, empezando con el Telecán, han tenido impactos graves a nuestro medio ambiente, a nuestro aire, agua y el clima. Tanto como para los y las campesinos y trabajadores y la salud, como ya hemos escuchado. Hoy en día, esos tratados tienen una multitud de reglas que no solo tienen que ver con el comercio, sino con nuestras vidas diarias. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿quiénes están escribiendo esas reglas que están impactando a nuestras vidas? Ningún grupo presente en este webinar, por ejemplo, esta presentación, ayudó en escribir el Telecán. ¿Quién lo hizo, pues? Bueno, aquí puedes ver algunas de las empresas que lo hicieron. En los Estados Unidos, los negociadores de los tratados tienen un sistema formal de asesores. Hay más de 500 asesores en el sistema. Estas personas pueden ver los textos que propone el gobierno de los Estados Unidos para los tratados. Ellos tienen reuniones regulares con los negociadores para discutir qué deben proponer. Por la mientras, el público está excluido. Está prohibido que veamos estos mismos textos. Así que ni podemos ver lo que están negociando, nuestro gobierno en nuestro nombre. Pero estos 500 asesores sí pueden. ¿Quiénes son? Un estudio del Washington Post reveló que 85% de los asesores son representantes de corporaciones. Ahí están los grandes petroleros como Chevron, una de las empresas que más ha contribuido al cambio climático. Empresas como Dow, un fabricador de químicos y pesticidas, y responsable para casi 100 de los sitios más contaminados en los Estados Unidos. La empresa Halliburton, que inventó el proceso tóxico que se llama fracking. Y tienes los grandes bancos, empresas agroindustriales como Cargill, que han desplazado a campesinos, como hemos escuchado. Empresas farmacéuticas que cobran demasiado para sus medicinas, empresas como Verizon y Walmart que no pagan suficiente a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Pues si estos son los asesores para los tratados de libre comercio, quizás no debe sorprendernos que estos tratados se miran como regalos para las grandes empresas transnacionales. Quizás no nos debe sorprender que los derechos de los trabajadores y la producción de los campesinos, la salud pública y protección de nuestro ambiente no son las prioridades de esos tratados, sino las ganancias de unos pocos. Ahorita la administración de Trump está renegociando el Telecán con Canadá y México, hoy en día en la Ciudad de México. ¿Ha mejorado el proceso de negociación? Pues ni un poco. Ahora están renegociando el Telecán en secreto, con el público excluido todavía, y los mismos representantes de corporaciones invitados a participar. Es este mismo proceso antidemocrático que produjo el Telecán original. Si están usando el mismo proceso para renegociarlo, no tenemos mucha fe que el resultado va a ser diferente, que va a priorizar el pueblo en vez de las corporaciones. Y el peligro de todo eso es bastante, dado que el daño que ha causado el Telecán, un acuerdo que da muchas protecciones a los grandes transnacionales, ha sido bastante, sin dar ninguna protección para las personas o el planeta. Pues yo no tenía preparado diapositivas para hablar de ese sistema de ISDS, pero yo puedo mencionarlo y quizás cuando tenemos preguntas podemos hablar de eso más. Pero solo para decir que una de las grandes protecciones que otorga el Telecán para las grandes transnacionales, sí, es este sistema
muy extremo, pues un poco ridículo, que permite que los grandes transnacionales pueden demandar a nuestros gobiernos sobre las leyes democráticas para proteger a nuestro medio ambiente, para proteger a nuestra salud. Y lo pueden hacer fuera de cualquier corte doméstico. Pueden ir a un tribunal donde no hay ningún juez y solo hay 3 abogados. Y esos abogados pueden exigir que el gobierno nuestro pague a las empresas con nuestros impuestos. Y eso ha significado pues un ataque en leyes ambientales y de salud, tanto en Canadá como en México, como en los mismos Estados Unidos. Entonces, eso es un ejemplo extremo de poder de protección, de la protección que Telecan otorga a esas corporaciones. Hoy en día se contempla que quizás se va a quitar esta parte del acuerdo. No se sabe todavía, se están discutiendo. Si logran hacerlo, sería pues un gran logro del movimiento trinacional que ha empujado para quitar ese sistema de Telecan por más de 24 años. Pero no es la única protección que otorga el Telecan para las grandes transnacionales. Yo voy a enfocar en otra protección que el Telecan otorga a las grandes empresas. Esta protección es que Telecan permite que las empresas crucen la frontera mientras que las personas no pueden. Otro es, bajo Telecan, las empresas pueden cruzar la frontera, las personas no. Eso es la protección, es el mero objetivo de Telecan. Es asegurar que las empresas pueden trasladarse a cualquier lugar en Norteamérica que será más barato para ellas. Bueno, si tú tienes una empresa grande en los Estados Unidos y tienes la oportunidad de ir a un lugar más barato de Norteamérica, ¿a dónde vas a ir? A lo mejor a México. ¿Y por qué? Porque allí tienes salarios y estándares ambientales más bajos y así más baratos que en los Estados Unidos. El salario promedio de manufactura en los Estados Unidos es $21 por hora. En México es menos de $2 por hora. Ahí vas a guardar dinero. También las leyes para proteger a los trabajadores y al medio ambiente son más débiles y no tan vinculantes. Por ejemplo, si tienes una fábrica en Texas, la probabilidad que el gobierno va a inspeccionar a tu fábrica es 2 veces más alta que en el lado mexicano de la frontera. Es decir, si quieres evadir a las leyes ambientales, tienes mejor probabilidad de no tener que pagar una multa si vas a México. Ahí vas a guardar dinero. Básicamente, Telecan da a tu corporación más oportunidad a explotar y contaminar para aumentar tus ganancias. Y eso es lo que ha pasado durante esos 24 años de Telecan. ¿Qué impacto ha tenido todo eso en los Estados Unidos? Bueno, Karen ya mencionó algunos de los impactos. Si las empresas cruzan la frontera buscando maniobra barata y leyes débiles, eso va a causar la pérdida de trabajo en los Estados Unidos. Y eso es lo que ha pasado. Si solo miramos a un solo programa del gobierno, están registrados casi 1 millón de trabajadores que han perdido sus trabajos por causa de traslado de fábricas o aumento de importaciones bajo el Telecan, como discutió Karen. Otra vez, eso es un dato oficial de 1 millón de trabajos. Un dato oficial de un solo programa no muy amplio del gobierno. A lo mejor el número es más alto. Aún para los trabajadores que no han perdido sus trabajos, eso tiene un impacto. Muchos de ellos que perdieron a sus trabajos empezaron a buscar empleo en industrias que pagan menos. Eso tiene el efecto de bajar el salario de todos en esas industrias. El comercio injusto es una de las razones que los salarios para los trabajadores de clase obrera, de clase media, no han subido en décadas, así en los Estados Unidos como en México. Es decir, es una de las causas del aumento en desigualdad económica.
Ahora, ¿qué impacto ha tenido todo eso en el medio ambiente? Como mencioné, una razón que una empresa podría decidir cruzar la frontera bajo el Telecán es para aprovechar de leyes más débiles en México para proteger al medio ambiente. No es decir que todas las leyes en México son más débiles que en los Estados Unidos o que en los Estados Unidos tenemos las leyes ambientales perfectas. Es obvio que no lo tenemos. Pero en varios aspectos importantes hay una brecha entre los dos países en términos de protecciones para el aire y agua. Y una de esas protecciones tiene que ver con el plomo. El plomo, como todos sabemos, es una toxina peligrosa para los humanos. Entonces, les voy a contar un ejemplo. Tiene que ver con baterías usadas de los vehículos, los cuales contienen plomo. Antes en los Estados Unidos teníamos muchas empresas que reciclaban a esas baterías para producir metal. Este proceso puede producir contaminación del aire con plomo. Por esta razón, muchos grupos en los Estados Unidos lucharon por años para una nueva regulación para proteger a nuestras comunidades de plomo. En 2009 lo logramos. El gobierno de los Estados Unidos aprobó una nueva restricción en el plomo. Pues en vez de cumplir con esa nueva política, las empresas decidieron evitarla. Eso hicieron por simplemente exportar sus baterías usadas a México. Es decir, exportaron la contaminación a México. Los datos lo muestran. Después de la nueva política en los Estados Unidos, había un gran aumento de exportación de baterías usadas a México. La razón por hacerlo es que los límites de plomo en México son 10 veces más altos que en los Estados Unidos. Es decir, la protección es 10 veces más débil. Y el Telecán aseguró que esas empresas podrían hacerlo. Podrían exportar su contaminación sin pagar aranceles. Bueno, ¿qué impacto tenía esto? Pues en los Estados Unidos significó más pérdida de trabajo. Como mencioné, antes teníamos docenas de fábricas en los Estados Unidos para reciclar estas baterías. Hoy en día tenemos solo 8 empresas operando en esa industria en los Estados Unidos. Casi todos cerraron. Por la mientras, muchos trabajadores han perdido sus empleos. ¿Y qué impacto tenía en México cuando el país empezó a importar todas esas baterías de plomo, toda esa contaminación? Algunos académicos han ido a México para estudiar los impactos que ha tenido en la salud de las comunidades que ahora están viviendo cerca de una fábrica que procesa plomo bajo un régimen de protección débil. Comunidades de Nuevo León a Michoacán. Lo que han encontrado es alarmante. Un alto nivel de bebés nacidos bajo peso, con problemas de salud y con plomo en su sangre. Así que eso no es hipotético. Hoy en día hay infantes en México con niveles altos de plomo en su sangre por causa de las protecciones que el Telecán dio a las empresas y no a la gente. Creo que es importante enfocar en este ejemplo porque muestra que el discurso de Donald Trump sobre el Telecán es totalmente falso. Donald Trump le gusta decir que el Telecán es una competencia entre México y los Estados Unidos. Pues, ¿quién ganó aquí? ¿México o los Estados Unidos? En los Estados Unidos logramos obtener una nueva política para proteger a nuestras comunidades del plomo. ¿Pero a qué costo? La pérdida de trabajo. Los trabajadores perdieron sus trabajos cuando las fábricas de reciclaje de las baterías cerraron. Y esos trabajos fueron a México. ¿Pero a qué costo para México? Plomo en la sangre de infantes viviendo en comunidades aún más contaminadas. Las comunidades en los dos lados de la frontera perdieron. Los únicos que ganaron aquí eran las grandes empresas que lograron aumentar sus ganancias por exportar su contaminación. El Telecán no es una competencia entre México y los Estados Unidos, es una competencia entre las corporaciones y el pueblo. Ahora, ¿cómo resolver este problema?
cómo se debe renegociar el Telecán y los demás tratados para priorizar al pueblo en vez de las corporaciones. Bueno, si las empresas pueden cruzar a las fronteras, necesitamos tener protecciones fuertes en ambos lados de la frontera para los trabajadores y el medio ambiente y los campesinos. Es decir, que en el mero tratado necesitamos tener estándares vinculantes para salarios dignos, protecciones laborales y protecciones para nuestro aire, agua y clima. Y necesitamos un nuevo sistema de monitoreo para asegurar que esos estándares se cumplan. Así que si las empresas van a cruzar la frontera, no lo pueden hacer a base de la explotación o la contaminación. Esto ha sido la demanda de los sindicatos y grupos ambientales y nuestros compañeros en todos los 3 países de Norteamérica. Ahora la pregunta es si esto es el plan de Donald Trump. Si él está proponiendo o su administración está proponiendo estándares fuertes y vinculantes para los trabajadores y el medio ambiente en la renegociación de Telecán. No es así. Hasta ahora hemos visto propósitos para más de las mismas reglas débiles de otros tratados que han fracasado, que no han resuelto en mejoramiento para los trabajadores y comunidades, que han permitido que las empresas continúen con su explotación y contaminación. Frente a eso, no estamos dependiendo en la administración de Trump. Nos estamos juntando con nuestros compañeros en los sindicatos, grupos de campesinos, grupos ambientales, grupos de salud, en México, en los Estados Unidos y en Canadá, para exigir un nuevo modelo de comercio que otorga protecciones para nuestras comunidades y no para las grandes empresas transnacionales. Si esto no es lo que resulta de la renegociación actual del Telecán, pues lo vamos a poner. Por la mientras, estamos construyendo un movimiento aún más grande, aún más unido y aún más poderoso para exigir un nuevo modelo de comercio que beneficie a nuestras comunidades en ambos lados de la frontera. Y con esto, gracias. Muchísimas gracias, Ben, por tu intervención, ese último ejemplo, ¿verdad? De cómo la exportación de estas baterías contaminadas han afectado directamente a la salud de los bebés, ¿verdad? Que naciendo bajo el peso que deberían de ser. Creo que me parece algo muy importante a destacarlo. Gracias creo que después sería bueno enviar, ¿verdad?, los vínculos acerca de ese caso. Bueno, también, pues quisiera también después invitar a los panelistas a que compartan sus recursos de cada organización con las personas que están escuchando este seminario. Seguramente me los pueden mandar y los puedo yo enviar por correo electrónico. Bueno, también quisiera pues agradecerles a los 3, ¿verdad?, por sus intervenciones y en este momento empezar a abrir el foro para las personas que tengan alguna pregunta. Creo yo sí anoté 2 preguntas que entraron cuando estaba haciendo su intervención Rita. La voy a leer. Dice, esta pregunta es para Rita. Dice, ¿qué grado de participación y de interés existe en México por el Telecán? ¿Qué nivel de seguimiento están haciendo los sindicatos, las organizaciones de productores agrícolas, etcétera? ¿Y cómo afectan las elecciones en México la negociación? Luego tengo otra para Karen, pero le doy la oportunidad a Rita y si alguien tiene algo más que aportar, pues definitivamente, ¿verdad? Siéntanse en confianza en hacerlo. Bueno, pues primero agradecer a mis otros 2 compañeros que hicieron unas exposiciones muy, muy claras y que, bueno, reflejan mucho la problemática que estamos viviendo los 3 países, pero bueno, claro, enfocándose a esta parte de lo que ha sido México, que es todo el reto, ¿no? Y bueno, el grado de participación y de interés que tiene, bueno, no sé si la pregunta se refiere a México como Estado, ¿no? Porque claro que hay un gran interés y no solamente como una política de Estado, sino porque hay intereses económicos personales metidos ahí, ¿no? O sea, tenemos noticia de que
algunos personajes públicos, senadores, diputados, gobernadores, exgobernadores, de alguna u otra forma forman parte de las empresas que se ven beneficiadas en estas negociaciones que nos platicaba Ben, ¿no? Entonces hay un interés económico personal y de una clase muy, muy concreta, ¿no? Que es la clase empresarial en este país. De otros sectores, en el caso de los sindicatos, pues nosotros tenemos el problema del corporativismo, ¿no? O sea, es un lastre que tenemos histórico por ahí, y quienes implican más son las grandes confederaciones, pero que están alineadas a los intereses de Estado o de esta clase oligárquica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es la CTM, es la CROC, es la CROM, perdón, como la parte sindical que está más metida en esta negociación con las empresas, con el gobierno, y deja fuera como a la expresión más democrática de los sindicatos, ¿no? Que tampoco es que tengamos una gran expresión democrática, pero bueno, hay un esfuerzo por ahí más desde la Unión Nacional de Trabajadores, que están intentando como frenar estas cosas, pero bueno, claro, es imposible, ¿no? Sobre todo si consideramos que el principal sindicato que encabeza esta unión es el sindicato de telefonistas, que nada más ni nada menos se tiene que enfrentar contra el interés económico de Romero, por un lado, pero sobre todo de Carlos Slim, que es el principal personaje que se ha beneficiado de la privatización de Teléfonos de México, ¿no? Entonces, bueno, entrarle a un monstruo así, desde la parte sindical, ha sido todo un reto, y sobre todo porque los tienen amarrados en la negociación del contrato colectivo, ¿no? O sea, si se ponen más radicales, pues pierden los derechos que tienen hasta ahora, ¿no? Que han logrado mantener a pesar del debilitamiento que hay de los contratos en el país, ¿no? Entonces, bueno, es poco, las organizaciones campesinas y agrícolas, la verdad es que están muy venidas a menos, hay poca representación, padecen el mismo problema del corporativismo, y bueno, lo cierto es que nos estamos enfrentando a asesinatos de comuneros o de personas que están defendiendo la tierra y el territorio, y eso vuelve mucho más complejo que puedan entrar a una discusión a un nivel político-económico, ¿no? Más bien están en una posición de resistencia frente al despojo de sus tierras y de sus recursos naturales. Y bueno, en tema electoral, pues claro que les conviene, o sea, a Peña Nieto le conviene cerrar su sexenio con un Telecán pues firmado, ¿no? No puede irse con eso, tiene compromisos empresariales muy fuertes, sobre todo de las empresas que respaldaron su campaña y que lo llevaron al poder. Entonces no puede jugarse o echarse a ese sector en contra, sobre todo cuando pues está tratando de levantar a su candidato, que es Miden, ¿no? Y que mucho tiene que ver con las reformas fiscales y las reformas energéticas y laborales que han pasado en este país para sostener pues esta serie de regularizaciones para poder incentivar o incrementar la inversión extranjera a costa de nuestro medio ambiente y de las condiciones de trabajo de los trabajadores, ¿no? Eso. Gracias, Rita. No sé si los compañeros tienen algo más que añadir a eso, pero si no, aquí también les paso otra pregunta. La pregunta es para Karen. Dice, el lobby de los pequeños, pregunta que si el lobby de los pequeños agricultores en Estados Unidos está representado en el Congreso. Bueno, es cierto que hay organizaciones que tienen como la coalición de National Family Farm Coalition, la Unión Nacional de Agricultores y otros están haciendo lobby frecuentemente en el Congreso sobre esos aspectos. Hay ciertos miembros del Congreso que creo que entienden mejor esas condiciones. Una que quiero destacar es Marcy Kaptur, que ha visitado varias veces a México. Viajó por todo el país con un líder campesino en México, Víctor Suárez, visitando a esos lugares donde se desplazó los agricultores y luego viendo cómo está afectando los intereses en Estados Unidos. Sí, hay varias organizaciones que estamos intentando hacer lobby sobre eso.
Y hay congresistas que escuchan también. Gracias, Karen. ¿Algo que agregar, Ben? Estás en mute. Déjame ver. Ya, está bien. No, solo que lo mismo que, como mencioné, como hay en términos de grupos ambientales, bueno, nosotros todos estamos intentando a hacer lo que se necesita hacer para influir, siempre usando la incidencia en el Congreso y hay varios congresistas que ya han dicho que necesitamos un nuevo modelo de comercio, un modelo muy parecido a lo que hemos mencionado hoy en día, un modelo que dice sí a las protecciones para los trabajadores, para los campesinos, para el medio ambiente y no a las protecciones para las grandes empresas. Como hace 3 meses, 3 semanas creo, había una carta por parte de los senadores Sanders y Warren y Gillibrand y otros diciendo exactamente eso, de que hay que quitar el famoso sistema de ISDS, un sistema privado legal para las grandes empresas, y reemplazarlo con protecciones verdaderas para los trabajadores, campesinos y salud y medio ambiente. Y entonces hay esas voces. Es importantísimo que continúen esas voces en el Congreso, pero a la vez el cabildeo de las grandes empresas es enorme. O sea, están gastando un montón de dinero yendo a la administración. Hay ese sistema de asesores que mencioné, donde ellos pueden ver los textos secretos y usan este canal también para influir, pero también usan el cabildeo y tienen Chevron, ExxonMobil. Claro que ellos tienen más recursos que Sierra Club, por ejemplo, cuando están exigiendo beneficios para los grandes petroleros en la renegociación. Lo bueno es que la gran mayoría del pueblo de los Estados Unidos, como en Canadá y México, están a favor de un nuevo modelo también. Y eso es lo que se muestra en todas las encuestas, que ya la gente no quieren más de los mismos tratados de siempre, que ellos saben que eso ha significado salarios que no se muevan, que ha significado pérdida de trabajo, que ha significado un daño, pues ha sido mucho daño para nuestras comunidades en términos del medio ambiente y la salud. Entonces, lo bueno es que tenemos la mayoría y con algunos miembros de congresos, incluso algunos líderes, se pueden ver la exigencia por un nuevo modelo basado en esta plataforma popular. Gracias, Ben. Sí, es muy importante, ¿verdad? Yo creo que tratar de identificar cuáles son los avances, ¿verdad? Aún por mínimos que sean, ¿verdad? Destacarlos y decir, ¿verdad? Si es algo en lo que estamos a favor o en contra, de acuerdo ¿verdad? Como lo vemos. Entonces, quizás es algo también que necesitaremos, proveer un poquito más de información y quizás hacer un seguimiento, de verdad, dónde va la negociación, qué sí y qué no, algo por el estilo en un futuro seminario. No veo alguna otra pregunta ahorita en la cajita aquí en el chat. Les recuerdo a los que están en la línea que si quieren hacer una pregunta me pueden enviar un texto al número 773-875-3314. Y pues también, ¿verdad? Estamos atentos de recibirlos por aquí, por escrito. No sé si tendrías algo más que aportar, Karen, a respecto de, ¿verdad? Lo que yo creo, la luz de esperanza que uno puede ver, ¿verdad? Con el TLCAN, cómo vamos ahorita.
Bueno, la luz de esperanza es que hay un movimiento muy amplio que está enfrentando ese tratado. Como mencionó Ben, es un esfuerzo multisectorial. Durante el debate sobre el TPP, hubo una carta explicando nuestra oposición a ese acuerdo firmado por, creo que fueron como 2,000 organizaciones. Ahora hay esfuerzos de juntar esas organizaciones de nuevo a insistir en otro modelo. Así que eso es un movimiento amplio. Para mí eso es lo positivo. Y que estamos coordinando con nuestros colegas en México y Canadá. Esta semana en México entiendo que hay un evento trinacional en el Senado, que habían varias manifestaciones. Vamos a estar pensando en qué hacer el próximo mes aquí en Washington, cuando hay negociaciones aquí también. Para mí, eso es la esperanza. Tenemos ideas, tenemos conexiones entre varios movimientos y quizás eso nos da algo de la fuerza para realmente hacer un cambio. Sí. Sí, es muy importante, ¿verdad?, tener presencia en estos espacios, aún por más mínima que sea, como dice Ben, cómo vamos a competir. Pero la información, ¿verdad?, es muy importante seguirla diseminando de acuerdo a nuestros, ¿verdad?, la habilidad de hacerlo. Sí, estoy viendo aquí que Ben nos acaba de compartir el informe del que él estuvo hablando, entonces se los paso por un correo electrónico a todos los que nos acompañan después del seminario. No sé si tendrían algunas últimas, últimos comentarios, porque no veo ninguna otra pregunta por el momento. Y, ¿verdad? Pues si no hay motivo de alargar el seminario, pues no tenemos que hacerlo. Pero sí me gustaría escuchar de los tres cualquier otra intervención que quizás les quede por hacer o quisieran compartir. ¿O cómo la ves desde allá, Rita? Desde México, la Ciudad de México. ¿Cuál sería la luz de esperanza por allá? Bueno, creo que a diferencia de Ben, y bueno, creo que tengo como mis reservas en la esperanza, ¿no? Bueno, pero esa soy yo. Pero bueno, sí ha habido a lo largo de la semana, a la par de eventos que están relacionados con esta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio, pues está moviendo mucho también el tema de detener la reforma laboral como viene, ¿no? Como les decía hace un momento, en diciembre se presenta una nueva iniciativa. Se ha ido transformando la Ley Federal del Trabajo en los últimos años, a partir del 2012 más o menos. Y ha ido flexibilizando más las relaciones, sobre todo las relaciones individuales, y claro que esto golpea a las colectivas. Se trató de independizar a la autoridad encargada de dirimir los conflictos laborales, que es la Junta de Conciliación, para convertirla en un tribunal laboral independiente del Ejecutivo. Sin embargo, pues no se ha pasado como al siguiente nivel, ¿no? Que es ya pensar cómo sería esta nueva institución, dotarla de recursos, y eso obstaculiza el acceso a la justicia de los trabajadores. Y mientras eso está detenido, meten esta otra iniciativa en diciembre, en donde se abre a manos llenas al outsourcing para que sea quien sea el modelo, vaya, con el que se van a establecer las relaciones de trabajo en el país, y este ha sido como el tema que ha estado convocando académicos, pues algunos sindicatos, algunos grupos de estudiantes, pues para tratar de detener esa reforma que sería como ya la cereza del pastel, digamos, ¿no? En donde se desregula totalmente el trabajo y las personas, si de por sí ya están viviendo condiciones precarias, pues esto llevaría a que se incremente mucho más, ¿no? Y pues de la ronda anterior, creo que es que son muchos retos los que yo veo más bien como país, ¿no? El reto está en el tema de impunidad, ¿no? Hay por ahí una cláusula que está negociando en el tema de impunidad, transparencia, combate a la corrupción,
pero pues tenemos niveles alarmantes de corrupción, empezando por los propios políticos, ¿no? O sea, el presidente y su Casa Blanca, los candidatos ahora, sobre todo el del PAN y el PRD, Ricardo Anaya, pues metido en temas de lavado de dinero, o sea, en fin, no es muy fuerte el grado de impunidad, este pacto de impunidad que existe entre la cúpula política, es terrible y bueno, esto llega a un nivel de no acceso a justicia de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de desaparición forzada, todo lo que se está destapando en Veracruz, que esperemos que no asesinen al fiscal que está investigando el tema, porque se ha metido hasta la cocina y ha desnudado el modo operandi del exgobernador, ¿no? Entonces son muchas cosas y más que esperanzas, yo veo muchos retos acá, ¿no? Porque también es cierto que el movimiento social en México está muy debilitado, ¿no? Es muy golpeado, hay una nueva ley de seguridad interior que termina criminalizando la protesta social, la organización social. Entonces, digamos que se han cubierto muy bien aquí en el país para evitar cualquier tipo de protesta a cualquier tipo de acción que venga del Estado, ¿no? Eso. Entonces, de verdad que no luce muy bien desde esa perspectiva, desde allá, Rita. Bueno, mira, acaba de entrar otra pregunta, se las mandé, pero la leo. ¿Qué podemos hacer? Nos pregunta Ángela Zambrano, ¿qué podemos hacer para fortalecer la coordinación transnacional en el tema del TLC de las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, voy a intentar un poco, quizás los otros complementan. Hay una coordinación, pero la verdad es que nuestros escenarios políticos son bien distintos en los tres países. Así que las formas de actuar son un poco diferentes, pero en cada ronda hay por lo menos una coordinación trinacional y comunicación entre gente en los tres países. Podemos hacer más, es cierto. Creo que tal vez hay los sindicatos, algunos de los sindicatos en los tres países han llegado a una coordinación bastante fluida y activa. Yo diría que habría que, además de lo multisectorial, pensar en intereses más específicos, algunos ciclos virtuosos, ¿verdad? Quizás pensar en la agricultura, por ejemplo, los que están intentando impulsar otro modelo, cómo podemos coordinar mejor. Un tema que no discutimos hoy es el tema de que de cierta forma Estados Unidos está exportando su problema de obesidad a México por los cambios en el sistema alimentario. También hay posibilidades de hacer conexiones entre académicos, sociedad civil, quizás otra gente que entienden de cómo esas reglas realmente cambian las reglas del juego, ¿verdad? Cambian nuestras economías y quizás yo diría que habría más, no sé, algunas opciones que no hicimos todavía que podemos explorar. Sí, solo soy Ben, solo para agregar un poco, estoy de acuerdo con lo que dijo Karen, de que creo que es importantísimo que compartimos las ideas, es importantísimo que compartimos las estrategias que vamos a llevar a cabo entre los tres países y lo estamos haciendo. El viernes, por ejemplo, voy a dar una presentación para un evento en México sobre que tiene que ver con la renegociación del TLCAN para la ronda de negociaciones que está pasando ahí ahora. A la vez, creo que, como dijo Karen, sería muy importante que cada persona actúe en su propio país para avanzar las demandas particulares que se pueden avanzar dentro de ese país. Por ejemplo, yo sé que en Canadá ahorita hay presión que está incrementando para que el gobierno de Canadá proponga pues provisiones que tienen que ver con el cambio climático.
de que como la contaminación de plomo, que las empresas tampoco deben tener la posibilidad de exportar su contaminación climática de un país a otro. Que también no debemos tener pues tratados de libre comercio que dan más beneficios a los grandes petroleros, mientras que estamos intentando cambiar a una economía de energía renovable. No podemos hacer las dos a la vez. Necesitamos que un tratado refleja la crisis climática en vez de negarla. Entonces, en Canadá, por ejemplo, hay esos tipos de propósitos que el gobierno ha dicho que quiere proponer algo, pero no se sabe si ha propuesto algo. Entonces, la sociedad civil, como Climate Action Network y otros en Canadá, están presionando al gobierno a proponer algo verdadero. En México, la propuesta de quitar todos los cláusulas agrícolas que han causado tanto daño, por ejemplo. En los Estados Unidos, las propuestas para unos estándares laborales vinculantes y fuertes. Todo eso, yo creo que la demanda exacta depende un poco en cada país. Entonces, yo diría que en Canadá los grupos canadienses que están trabajando en este asunto deben saber mejor que yo, y en México mejor que yo, lo que se puede avanzar ahí. Y creo que en cada país hay una red de sociedad civil que enfocado en esto. Entonces, juntarse a esta red es uno de los primeros pasos para tener más información hasta el día de lo que está pasando en la renegociación e intentar influirlo. Gracias, Ben. Sí. Bueno, sí, específicamente en el punto, ¿verdad? De seguir teniendo esas conversaciones, compartir esas ideas, ¿verdad? Y tratar de triangular entre los tres países. Nosotros, por ejemplo, hicimos una gira educativa en Estados Unidos, llamada Buenos Trabajos, Buenos Vecinos. La tuvimos el año pasado, que fuera la cual, de donde o yo conocí a Rita, ¿verdad? Que ella fue una de nuestras presentadoras, que pues fuimos a 5 ciudades en el Medio Oeste a tratar de abrir diálogos con comunidades locales, con sindicatos, con trabajadores, con grupos como el Sierra Club, y precisamente de ahí viene ¿verdad? Este partnership, esta alianza, ¿verdad? Con IATP y con Sierra, ¿verdad? Un poquito más profunda en el aspecto de que nosotros sentimos que tiene mucho sentido el entrarle a esta conversación desde estos 3 puntos de vista, ¿no? De lo que viene siendo trabajo justo, los cambios y efectos al medio ambiente, y pues los tratados, ¿verdad? ¿Qué contienen los tratados y cómo afectan a los demás sectores? Y pues creo que esas conversaciones vamos a seguirlas teniendo. Estamos desarrollando un breve reporte para hacer seguimiento a esa gira. Los vamos a compartir con todas las personas que están siendo parte de esta conversación el día de hoy. Y pues también seguir tratando de indagar más y llegarle a las comunidades de base, ¿verdad? Porque es muy importante también que desde la perspectiva de la población migrante estemos, ¿verdad?, dialogando y trayendo, ¿verdad?, todos estos cambios y actualizaciones acerca del TLCAN ¿verdad?, a comunidades locales. Bueno, entonces ya estamos concluyendo, estamos al minuto. Le quiero dar las gracias de nuevo a Karen, a Ben y a Rita por acompañarnos esta tarde. Y muchísimas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron desde fuera. Les vamos a enviar una serie de recursos, estos vínculos que nos ha compartido Ben, y se los hago llegar por correo electrónico. De nuevo, gracias desde Alianza Américas, y cualquier otra cosa, aportación, pregunta, estamos a la orden. Bueno, damos por concluido este seminario y que pasen buenas tardes. Gracias. Gracias. Saludos, Karen. Saludos, Ben. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.
¿Ya debemos salir? Me parece que sí.